Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos hoy miércoles 7 en punto de la noche, comenzando en nuestras redes sociales el bloque de actualidad. Vamos a comenzar con dos distinguidos invitados, el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia, y el doctor Antero Flores Arauz, político, analista político y expresidente del Congreso de la República. Con estos dos distinguidos invitados vamos a tratar el tema si el Congreso de la República puede interpretar la Constitución. Esto a raíz de que la semana pasada el Congreso de la República ha aprobado la ley de interpretación de la cuestión de confianza, en el sentido de limitar la presentación de confianza por parte del Ejecutivo a temas de reforma constitucional y sobre todo en las competencias que versan sobre el Congreso de la República. Recordemos que el exgobernante, el exmandatario, el señor Vizcarra, interpuso una cuestión de confianza respecto de la competencia excluyente y exclusiva que tiene el Congreso de la República, por ejemplo, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, y que eso fue la detonante que lo llevó a cerrar el Congreso de la República. También recordamos que el señor Vizcarra interponía constantemente cuestiones de confianza en relación a temas de reforma constitucional, y eso nos llevó justamente al referéndum del 2019. Entonces, tenemos antecedentes respecto de este tema, pero la pregunta es si el Congreso de la República tiene esa competencia, esa facultad para poder aprobar una ley que interpreta la Constitución, o solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional como manda la Constitución y su ley orgánica, al decir que es el órgano supremo de interpretación de la Constitución. Para resolver y conversar un poco sobre estos temas, vamos a hacer una brevísima pausa comercial y regresamos con nuestros dos distinguidos invitados en el bloque de actualidad. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. No te olvides de visitar nuestra página web www.enterateconleslie.com, una portal de información, de entrevistas y transmisiones en vivo. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. Regresamos a Entérate con Leslie. Amigos, regresamos al bloque de actualidad con dos distinguidos invitados, al doctor Víctor García Toma y Antero Flores Arauz, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Entérate con Leslie. Muy buenas noches a ambos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, encantadísimo de estar en el programa de Leslie, y más cuando se trata de estar con un excelente amigo y gran conocedor del tema. La verdad,
La verdad que uno de los mejores. Lo corroboro. Gracias, Altero, muy amable. Muchísimas gracias. Entonces vamos a estar conversando en estos momentos sobre lo último que ha aprobado el Congreso de la República, que es una ley de interpretación o de desarrollo constitucional respecto de la cuestión de confianza. La pregunta es si es que el Congreso de la República puede interpretar la Constitución o solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional, porque ya se habla incluso de que esta ley podría, si la promulga el Ejecutivo o en todo caso si la aprueba por insistencia, se va al tribunal para su inconstitucionalidad. Vamos a conversar con el doctor, vamos a empezar, digamos, con el doctor Víctor García Toma para que nos conteste esta pregunta. Doctor García Toma, adelante. Gracias, Leslie, y con la autorización de Altero. El primer intérprete de la Constitución es el Congreso de la República, en la medida en que tiene la responsabilidad de dictar leyes de carácter general. Pero para eso, esa norma que va a dictar tiene que ser armónica y compatible con los principios, valores y disposiciones de la Constitución. En consecuencia, ese papel le cabe hacerlo al Parlamento. Cosa distinta es que se diga que el supremo intérprete de esa Constitución es el Tribunal. Y lo es por una disposición del Congreso, porque el Congreso lo fijó así en su ley orgánica. Pudo haberlo omitido, ¿no? En consecuencia, lo que ha hecho el Congreso está dentro del marco de la Constitución y del sentido común. Doctor Antero Flores Arauz. Encantado, Leslie. La misma pregunta, doctor. Usted ha sido presidente del Congreso de la República. ¿El Congreso de la República puede interpretar la Constitución o solo lo hace el tribunal? Solamente puede interpretar la Constitución, puede hacer muchas otras cosas respecto a su labor legislativa. En cuanto a las leyes, puede darlas, o sea, aprobarlas, y puede también interpretarlas. Pero adicionalmente de interpretarlas, hay leyes de desarrollo constitucional. Hay una serie de instituciones que no están totalmente reguladas en la Constitución y que es lógico que haya luego algunas leyes que puedan desarrollar sus cortos preceptos. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, la Ley de la Superintendencia de Instituciones Financieras, la Ley de la Defensoría del Pueblo, el Decreto Legislativo 52 respecto al Ministerio Público, etc. Entonces, además de la interpretación, tienes leyes de desarrollo constitucional. Pero tienes además algo adicional. Puedes hacer con el 206 de la Constitución modificaciones, y el Congreso respecto al tema de la confianza tenía esos tres caminos. Ha escogido uno de ellos. ¿Cuál es? El de desarrollo de la Constitución. Doctor García Toma, el tema de la cuestión de confianza ha sido, y perdónenme por el término que voy a emplear, pero ha sido realmente manoseada, prostituida, ¿no?, por el anterior mandatario, el señor Vizcarra. Ha hecho lo que le ha dado la gana con la cuestión de confianza, hasta el punto de llevarnos a un cierre del Congreso de la República, que es altamente discutible, si fue constitucional o no, discutible, pero lo cierto es que utilizó una cuestión de confianza para cuestionar la competencia del Parlamento en cuanto a la elección de miembros del tribunal. Entonces, esta ley de desarrollo constitucional o de interpretación establece que la cuestión de confianza no se podrá presentar en dos aspectos, ¿no? Cuando tenga que versar sobre temas de reforma constitucional o cuando se refiera a alguna competencia excluyente o exclusiva del Parlamento, como por ejemplo la elección de los miembros del tribunal. Entonces, ¿ha sido correcta el haber dado o el haber hecho este aclare en esta norma de interpretación por parte del Congreso? En efecto, Leslie, y en la línea que ha planteado el doctor Antero Flores, esta cuestión de confianza, que ha sido objeto de una ley de desarrollo constitucional, se justifica plenamente en función a los hechos. La decisión arbitraria y abusiva del entonces presidente de la República, Vizcarra, de disolver el Congreso, de disolver el Congreso, planteando una supuesta denegación fáctica. Aquí lo único que ha habido es un golpe de facto, ¿no?
que fue lamentablemente de alguna manera convalidado por el tribunal, dejó un problema en ciernes, el que se pueda hacer un uso indebido o arbitrario de este instituto. ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? Primero, algo que ya decía la Constitución. El presidente de la República tiene facultades de iniciativa en reforma, pero no puede observarlas. Y si no puede observarlas, no puede hacer cuestión de confianza. Es simplemente un desarrollo lógico de lo que ya la Constitución decía. Y el otro elemento que ha desarrollado el Congreso también proviene del sentido común. Cuando yo pido una cuestión de confianza, ¿sobre qué aspectos son? Aquellos que se conciernen a mis competencias y a mis atribuciones. ¿Cuáles son esas competencias y esas atribuciones? Las que establece el artículo 118 de la Constitución y las que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que son los instrumentos legales que le permiten a ese poder del Estado desarrollar las labores y competencias que la Constitución le señala. En consecuencia, si yo hago cuestión de confianza sobre competencias del otro órgano, en puridad lo que estoy haciendo es menoscabando, ¿no es cierto?, las atribuciones de ese órgano. Y esa ley, en ese sentido, zanja, digamos, este problema que se ha derivado de un hecho práctico y que requería de una medida de esta naturaleza. Doctor Andrés Flores Arauz, su comentario al respecto. Bueno, realmente es muy lógico lo que ha hecho el Congreso, por una vía que ha sido la del desarrollo constitucional, como ya dijimos en la respuesta anterior. Pero hay que tener en cuenta, en adición, de que sea el desarrollo, sea la interpretación o sea una adición, todo tiene que verse dentro de todo el contexto de la Constitución. Y si se interpreta, tiene que ser una interpretación sistemática, no como la que están haciendo los que quieren cambiar la Constitución, que dicen que hay un artículo, el 32 creo, que te permite el referéndum, pero no puede verse ese artículo solo, tiene que verse con el 206, que tiene que ver con el tipo de reformas, y toda reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. Ahora, a ambos también un poco reflexionar en este bloque sobre lo que podría pasar en el Tribunal Constitucional, porque he estado leyendo algunas opiniones de constitucionalistas que se anexaban a la exposición de motivos de esta ley de desarrollo constitucional, y uno de ellos decía de que esto podría derivar en una acción de inconstitucionalidad, porque esta ley que acaba de aprobar el Congreso es inconstitucional, sería usurpar una función que le corresponde solo al Tribunal Constitucional. Entonces reiteramos la pregunta: el hecho de que conste en la ley orgánica del Tribunal Constitucional el decir que es el órgano supremo de interpretación, ¿significa que el Congreso no pueda interpretar? ¿Significa que un abogado, por ejemplo, no pueda interpretar la Constitución cuando está llevando un caso que está dilucidándose en sede del Poder Judicial, si gracias justamente a la interpretación que hacen los abogados es que también se resuelven conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas dentro del Poder Judicial? Eso es lo que yo quisiera que quede claro para que la ciudadanía también entienda y pueda comprender el por qué se está haciendo este aclare respecto de la cuestión de confianza. Doctor García Toma. Lo primero que hay que decir es que la actuación del Congreso está dentro del marco de sus competencias y lo que ha hecho es desarrollar o desplegar los alcances de una norma prevista en la Constitución que ha generado en el pasado reciente un grave problema de crisis políticas que no se quiere volver a repetir. Lo segundo es que también en el pasado reciente el tribunal dictó una sentencia muy discutible. Voy a poner, por ejemplo, un caso en el párrafo 193, el propio tribunal dice que puede ser parte de la cuestión de confianza el exigirle al Congreso de la República el de que otorgue las facultades delegadas. Como bien sabemos, el presidente Castillo, en el mensaje del 28 de julio, ha señalado que en su oportunidad pedirá una delegación de facultades para legislar en materia tributaria. Y sabemos que la potestad de legislar corresponde al Poder Ejecutivo, al Legislativo. Eventualmente, en el ejercicio de su potestad, puede, si lo estima pertinente,
delegar esas facultades por un plazo y por una materia determinada. Pero según lo que dice este párrafo 193 es que si el Poder Ejecutivo hace confianza de esto, el poder Legislativo no puede negarse, lo cual sería pues una barbaridad, ¿no? Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente. El Parlamento ha actuado dentro de sus competencias y el Tribunal Constitucional tiene en este caso la oportunidad de poder enmendar, digamos, una jurisprudencia anterior, defectuosa, que genera problemas con la gobernabilidad. O sea, una de las responsabilidades que tiene un tribunal es no solamente conciliar la juridicidad con la Constitución, sino además afirmar la gobernabilidad. Y esa sentencia no ayuda a ello, y es una magnífica oportunidad para que esto se lleve a cabo. Por último, para que se declare inconstitucional una ley se requieren 5 votos, y hasta donde sabemos el tribunal no cuenta con esos 5 votos. Por consiguiente, sin quitarle la chamba a Agatha Liz, yo creo que lo que ha resuelto el Congreso le va a quedar firme, ¿no? Doctor Andrés Flores Arauz. El Tribunal Constitucional es el primer intérprete o el más alto intérprete de la Constitución, pero no es el único. La Constitución se puede interpretar por una serie de actores. Si bien lo que ha hecho el Congreso no es interpretar, sino desarrollar, si hubiera interpretado era legítimo, porque además, ¿quién mejor para interpretar una norma que el que la hizo? Quien hizo la Constitución fue un Congreso Constituyente llamado CCD, que era Congreso Ordinario a la vez y Congreso Constituyente. Pero también interpreta el Poder Judicial, también interpreta el Poder Judicial lo puede hacer cuando una sentencia es vinculante para todos y cuando una sentencia no es vinculante solamente para los que son parte en el procedimiento, son las obligatorias, pero también hay interpretaciones que dan los tratadistas, la doctrina, que es simplemente informativa, puede recomendar, nos informa, nos ilustra, pero no nos obliga. Hay muchas formas de ver el tema constitucional y hoy en día, lamentablemente, y sobre todo más lamentables para los que sí son constitucionalistas como Víctor García Toma, yo no lo soy. Yo soy autor de la Constitución, soy profesor universitario, o he sido, y tengo más de 50 años en esta actividad, pero no soy constitucionalista. Los constitucionalistas y los buenos son pocos, ahora entre los cuales en un lugar notabilísimo está Víctor, pero hoy día cualquier persona que tenga un cartón detrás de su escritorio se siente constitucionalista y no lo es, y lo peor es que la prensa les da sitio y les da micro y les da audiencia cuando realmente del tema o no saben nada o saben muy poco y lo único que hacen es confundir. La última pregunta para cerrar el bloque de actualidad, porque sé que son personas muy ocupadas, es respecto a la Asamblea Constituyente. Hemos visto este fin de semana en programas dominicales que ya Perú Libre está recopilando firmas para poder consultar, lograr, ¿no?, ante el Jurado Nacional de Elecciones un referéndum y someter a consulta a la Asamblea Constituyente. Eso es dable, es constitucional, es legal, a la sola firma o supongamos que recopilen los 2 millones de firmas que se ha dicho, no, el solo hecho de recopilar o tenerlas me da a mí la facultad o el derecho de exigir que se someta a referéndum si podemos ir a una Asamblea Constituyente. Fíjese, Leslie, todos los caminos conducen a Roma, es decir, ya sea por iniciativa de los congresistas o el presidente de la República, o por iniciativa popular a través de la recolección de firmas, se puede plantear una reforma total de la Constitución. Eso es aprobado por el Congreso y luego, en aplicación del artículo 206, sometido a un referéndum para que finalmente sea el pueblo quien confirme o no confirme la decisión del Congreso.
lo que está haciendo el gobierno, no solamente el partido, el gobierno, porque están en campaña varios ministros, lo cual se rompe el principio de neutralidad. Se usan recursos públicos para fines que no están vinculados estrechamente a la acción del gobierno y que implican actos extraconstitucionales, inconstitucionales. Eso, la única manera de llevar a cabo un cambio de la Constitución fuera del marco del artículo 206 es mediante un golpe de Estado, mediante una rebelión o una revolución marxista-leninista. Pero si queremos hablar de un cambio dentro de la Constitución, hay que hablar del artículo 206 en concordancia con el artículo 32. Fuera de ello, es engañar a la ciudadanía y subvertir el orden jurídico. Ok. Doctor Antero Flores Arauz. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor. Es absolutamente cierto y lógico y constitucional. Solamente hay las formas del artículo 206, no hay ninguna otra. Y cualquier otra que se quiere establecer está fuera del ámbito constitucional. Ergo, es inconstitucional. Pero hay gente que eso le importa muy poco o le importa nada. Por eso quienes creemos en el derecho, en el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho social, tenemos que tratar de impedir este tipo de cosas que lo único que hacen es desestabilizar al país. Muchísimas gracias a ambos por su participación en el programa Entérate con Leslie. Ha sido muy ilustrativa conversar con ustedes respecto a dos temas muy centrales para el Perú: cuestión de confianza y asambleas constituyentes. Será hasta una nueva oportunidad con ambos. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Un abrazo a Antero. Gracias. Lo mismo. Abrazo para ti y besos para Leslie. Gracias. Está muy bien.